Bien, me gustaría en este momento hablar de un tema importante, un tema interesante, ya que un hermano me pidió que pudiera colaborar o aportar algo referente al tema. Así que voy a hacer un video corto para que no sea tan largo y voy a tratar de ser lo más claro posible para que se pueda entender el tema que voy a hablar. El tema que voy a tratar es sobre la Cena del Señor, conocido hoy también como la Santa Cena. Todos los cristianos celebran la Cena del Señor o la Santa Cena. Algunos lo hacen una vez al año, otros cada fin de mes o cada inicio de mes, otros cada 3 meses, algunos quizás todos los domingos. Pero sería bueno saber, a través de la palabra de Dios, cuándo se debe hacer la Cena del Señor. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Está bien que hagamos la cena las veces que querramos? Hay algunos que, por ejemplo, hacen la Santa Cena o la Cena del Señor a la mañana. Otros lo hacen durante el día, otros lo hacen a la noche. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cómo es que se debe hacer? ¿En qué momento debemos hacer la Cena del Señor? Entonces, bueno, que leamos la Biblia, la palabra de Dios, porque ella es la que nos dice la verdad. Porque si no vamos a dejar guiar por lo que dicen las personas, vamos a terminar haciendo las cosas a nuestras maneras o en el tiempo en que nosotros deseemos. Y debemos ver cuál es el tiempo designado por Dios para que podamos hacer lo que es en este caso la Cena del Señor. Bien, para eso es necesario también hacernos preguntas. Preguntas como por ejemplo, ¿dónde dice en la Biblia que nosotros tenemos que hacer la Cena del Señor a la mañana? ¿Dónde dice que la Cena del Señor debe ser exactamente un domingo? ¿Dónde dice que la Cena del Señor hay que hacerse cada fin de mes? ¿Dónde en la Biblia dice que la Cena del Señor debe hacerse cada primero de mes o cada primer domingo del mes? Son las preguntas que nos tenemos que hacer. Tenemos que abrir nuestra mente y también cuestionarnos a nosotros mismos si lo que estamos haciendo está bien o no. Si lo que estamos haciendo agrada a Dios o no. Pero vamos a comenzar a ver la palabra de Dios y vamos a comenzar por el hombre más importante de la historia. El Señor, nuestro Salvador, el Salvador del mundo, quien dio su vida por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados y para la salvación de nuestra alma. Y vamos a ver en el libro de Juan capítulo 13, vamos a leer aquí Reina Valera 1960, y vamos a recordar el momento en que el Señor participó de la última cena con sus discípulos. Todos sabemos históricamente, todo lo que leemos la palabra de Dios y que nos gusta estudiar sobre la vida del Maestro, sabemos que el Señor tuvo una última cena con sus discípulos. Para eso vamos a leer Juan capítulo 13. Y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Si leemos todo el contexto de este capítulo de Juan capítulo 13, vamos a ver que en esa noche el Señor participó de la última cena con sus discípulos, donde podemos ver que se comió del pan, que se bebió del vino. El pan representa su cuerpo, decía el Señor: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he entregado. Y el vino representa su sangre que fue derramada por cada uno de nosotros en la cruz. Y es eso exactamente lo que conmemora la cena del Señor. Cada vez que nosotros comemos del pan y tomamos del vino, recordamos su muerte, conmemoramos su muerte, su sacrificio en la cruz. ¿En qué momento participó de la cena con sus discípulos? ¿Cuándo fue la noche en que el Señor participó de la última cena con sus seguidores? Aquí podemos ver, antes de la fiesta de la Pascua. Todos los que escudriñamos la Escritura sabemos que la Pascua es una fiesta de Dios. Para eso es necesario que leamos Levítico capítulo 23 o Éxodo capítulo 12. Es necesario que leamos la Biblia para que también podamos entender referente a esta fiesta. Y no solamente esta fiesta, sino de las demás fiestas de Dios. Tenemos que conocerlas para poder entender la Escritura también, en este caso la Cena del Señor, correctamente. Antes de la fiesta de la Pascua, el Señor participó de la última cena con sus discípulos. Todos sabemos que fue una noche anterior a la fiesta de la Pascua.
¿Cuándo se celebraba la fiesta de la Pascua? Si leemos Levítico, vamos a buscar el libro de Levítico, capítulo 23. Levítico capítulo 23. Aquí en este caso lo tengo marcado las fiestas solemnes de Jehová en esta Biblia, ¿sí? Y ahí podemos ver que nos habla de las fiestas de Dios, el cual el pueblo de Israel celebra y el pueblo de Dios lo celebra hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy cada fiesta está en vigencia, ¿no? Diferente forma de celebrar tal vez por el hecho de que en cada una de estas fiestas se hacía sacrificios. Hoy celebramos las fiestas pero no hacemos sacrificios de animales, pues el Mesías dio su vida por cada uno de nosotros, ¿sí? Aquí podemos ver, el versículo 5 de Levítico 23 dice así: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor, Pascua de Jehová. En el mes primero, ¿cuál es el mes primero? Para eso es necesario que conozcamos también el calendario hebreo, el calendario judío o el calendario bíblico o el calendario sagrado, como se lo quiera llamar, el calendario de Dios. El mes primero, a los 14 días, se celebraba la Pascua, entre las 2 tardes. ¿Cómo es esto? Cuando llegaba el 14 del mes primero, a las 3 de la tarde específicamente, se sacrificaba el cordero pascual, el cual de eso se trata exactamente lo que es la Pascua. Éxodo capítulo 12. Si lo leemos bien, podemos ver, por ejemplo, que en el versículo 2 dice: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Si recordamos, la Pascua sucedió en un momento cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, donde, recordando la historia, aquella noche, cuando el pueblo de Dios comió de lo que es la Pascua o del cordero sacrificado, a la medianoche pasó el ángel de la muerte, visitó a los egipcios que no habían pintado con la sangre del cordero sus dinteles, los visitó y bueno, todo primogénito lastimosamente murió aquel día. Y como decía, Israel celebró la Pascua. ¿En qué mes? Aquí dice en el capítulo 13 de Éxodo, versículo 4: vosotros salís hoy en el mes de Abib. Así se llama el primer mes del calendario hebreo, del calendario bíblico. Abib. Pues después de la muerte de los primogénitos, que fue la última plaga, la última de las 10 plagas en la tierra de Egipto, al faraón se le nació el dejar libres a los israelitas, el cuales salen de Egipto y luego cruzan el Mar Rojo. En ese momento se estaba viviendo el mes de Abib. Es el primer mes del calendario hebreo. Y en ese primer mes, Dios había dicho en su palabra que, por ejemplo, en el versículo 3, habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, hablando del primero, que es Abib, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. En el día 10 del primer mes, se tomaba un cordero, el cual iba a ser inmolado. ¿En qué fecha? Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Seguimos hablando del primer mes, el mes de Abib, el cual el pueblo de Israel salió de Egipto. En el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ese 14 de Abib, el primer mes del calendario de Dios, se sacrificaba el cordero. Y eso era exactamente la Pascua. Al atardecer, a la noche que seguía a esa tarde, 14 de Abib, se comía de este cordero que era o fue sacrificado. Eso es justamente lo que hizo el Señor Jesús, ¿no? El Maestro. Solamente todos sabemos, por lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6,
que nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando Jesús se presentó, si leemos Juan capítulo 1, cuando Jesús se presentó ante Juan el Bautista, ¿qué frase es la que usa el profeta en ese momento? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos sabemos que Jesús es el Cordero de Dios. Aquí vemos Juan 1:29. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios, que estaba siendo representado por el Cordero que era sacrificado en la Pascua. Es por eso que Jesús murió a las 3 de la tarde, tal como moría el Cordero que era sacrificado para la Pascua el 14 de Abib. Y Cristo, el Mesías, Jesús, Él cumplió las Escrituras o todo lo que sombreaba su muerte. Inclusive murió hasta el mismo día. Es por eso que en aquel tiempo, cuando Jesús murió, era la fiesta de la Pascua. Murió un 14 de Abib a las 3 de la tarde, según el calendario bíblico, el calendario hebreo. Y muchos no entienden el por qué Jesús hizo la cena una noche antes. No es una cuestión de que Jesús estaba cambiando la fecha de la cena o de la Pascua, sino que solamente la hizo una noche antes por el hecho de que al otro día Él iba a cumplir cada rito de la fiesta de la Pascua. Tenía que morir al mismo día y tenía que ser inmolado también a la misma hora, el mismo día. Es por eso que el Señor, una noche antes, junta a sus 12 discípulos. Recordemos también que según Éxodo 12, la Pascua era celebrado en familia. Pero en este caso vemos a Jesús solamente con sus discípulos celebrando lo que es la Pascua, una noche antes. Y es ahí donde el Señor instituyó los nuevos símbolos, que es el pan y el vino. Entonces, ¿dónde en la Biblia encontramos de que la cena del Señor debe ser celebrada cada mes, cada 3 meses, cada domingo? No vamos a encontrar eso en ninguna parte, en ningún momento. Solamente cabe recordar que el Señor Jesús desde su niñez siempre celebró la fiesta de la Pascua. Toda la fiesta fue celebrada por el Señor Jesús. Pero sabemos que cada Pascua el Señor Jesús siempre la celebró. Y también en una fiesta como la Pascua instituye lo que es la cena del Señor. Hoy no comemos el Cordero cuando llega el 14 de Abib, pero sí celebramos los nuevos símbolos que el Señor instituyó, que es el pan y el vino. ¿Cuándo el Señor Jesús hizo la cena? ¿Fue una mañana? ¿Fue en una tarde? No, fue en una noche. Leamos nomás la Escritura y por ende vamos a entender ya de entrada que la palabra cena, lógicamente, ocurre en una noche. No podemos llamar Santa Cena a algo que se hace a la mañana. No podemos llamar Santa Cena a algo que se hace a la tarde. La cena es a la noche. A la mañana sería un desayuno. Pero lastimosamente, los hombres de hoy o los maestros de hoy hacen las cosas a sus maneras, conforme a su comodidad o conforme a cómo desean hacerlo. Pero la palabra de Dios fue escrita exactamente para que nosotros la obedezcamos y para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Traté de ser lo más claro posible. Quizás van a hacer preguntas, quizás va a haber dudas, pero como siempre tenemos la palabra de Dios para seguir escudriñando y la cual tiene las respuestas a todas las dudas, a todas las preguntas que tengamos cada uno de nosotros. Entonces, a través de la palabra de Dios podemos ver que el Señor instituye la cena en una fiesta de la Pascua. En este caso, en una noche anterior, por el hecho de que Él al siguiente día iba a sufrir, iba a entregar su vida, iba a morir. Él era el Cordero Pascual, como lo dice ahí en 1 Corintios 5, 6, el apóstol Pablo.
Tenemos también aquí el capítulo 11 de Primera de Corintios. Ahí en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23, donde nos habla el apóstol sobre la institución de la cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Por eso, cuando llega el 14 de Aviv, tomamos del pan y hacemos memoria del Señor. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a tomar un ejemplo. ¿Cuándo celebramos nuestro cumpleaños? Por ejemplo, ¿no? Que es algo común hoy en la actualidad, algo celebrado por muchas personas. ¿Cuándo recordamos nuestro nacimiento? Lógicamente en la fecha que hemos nacido. Nunca la celebramos un mes antes, nunca la celebramos un mes después, o no lo celebramos todos los meses o cada 3 meses, siempre en la fecha que hemos nacido. ¿Cuándo recordamos la muerte de alguien? Cuando recordamos, por ejemplo, la muerte de un padre, de una madre, de un abuelo, de una abuela, siempre en la fecha en la que falleció. Lo mismo es con la muerte del Señor o con la cena del Señor. ¿Cuándo recordamos al Señor? ¿Cuándo hacemos memoria de Él, como dice acá en esta palabra? El día y la fecha en que Él murió. Y queda más bíblico, vamos a decirlo así en una manera, o es más sencillo, o es más práctico, o más exacto, el recordar la muerte del Señor el primer mes del calendario judío, el calendario hebreo, Aviv. El 14 de Aviv, a las 3 de la tarde, murió nuestro Señor. Y en esa noche debemos conmemorar su muerte. Debemos hacer lo que es la cena, partir el pan y también beber del vino, el fruto de la vid. Y después tenemos otras preguntas como por ejemplo, ¿qué clase de pan? ¿Qué es lo que tenemos que beber exactamente? Algunos tal vez comen un bizcochuelo con un jugo de uva, pero ¿es eso lo que nos dice la palabra de Dios? Y eso queda para estudiar, eso queda para analizar. Que el Señor le bendiga.